Muy buenos días, bienvenidos. Yo soy Anderson Boscan desde el Sweden Coffee de la Plaza Foch, como cada mañana para revisar la coyuntura política, la actualidad nacional en este News and Coffee, el programa de entrevistas de La Posta. Miércoles 18 de abril, arrancamos enseguida en caliente. Katy Velasco, de 20 años, y Omar Villasís, de 28 años, padres de una niña de 5 años y una bebé de 8 meses de nacida, han sido identificados como los secuestrados, las víctimas secuestradas por el grupo de alias Guacho, el Frente de Oliver Sinisterra. El Consejo de Seguridad Permanente se ha declarado en sesión precisamente permanente nuevamente en un escenario de crisis parecido al que vivimos hace 22 días con el secuestro de nuestros colegas que terminó en el trágico suceso que ya todos conocemos. En caliente también el presidente de la República, Lenín Moreno, mantuvo reuniones que eran exigidas a gritos por prácticamente todos los sectores políticos y sociales de este país. Tocar la puerta de nuestros países amigos y permitir que se ingrese a través de cooperación militar, de inteligencia y de tecnología. El presidente de la República ayer en Carondelet se ha reunido con los embajadores de Reino Unido, Estados Unidos, España, China y México, países ampliamente experimentados en la lucha contra el terrorismo, y ha llegado a conclusiones, según pudimos conocer, de implementar o incrementar la cooperación entre ambos países, entre los distintos países. En caliente también declaraciones de Alberto Mejía, comandante del Ejército colombiano, a Diario del Comercio, en una entrevista publicada en la edición de hoy. Pintan a Nariño y al departamento fronterizo como un territorio que se les fue de las manos al Estado, en la que los narcos compiten por medio de 15 bandas organizadas delincuenciales por tener el control de un negocio fructífero. Una investigación de La Posta publicada ayer por la tarde, basada en fuentes de inteligencia y de defensa nacional, cifran en 25 millones de dólares las ganancias semanales que tenía el Frente Oliver Sinisterra y alias Guacho. El ministro del Interior, César Navas, ha reconocido que este narcoterrorista quiere o pretende mover 300 toneladas que están encapsuladas en la zona de conflicto. ¿Qué puede hacer el movimiento político? ¿Qué puede hacer la clase política, sobre todo la opositora, en un momento en el que la iniciativa depende del gobierno nacional? Ese es el tema de hoy, la unidad ante el terrorismo. Lo conversamos con un invitado, Luis Fernando Torres, él es asambleísta por el Movimiento Cambio y Partido Social Cristiano, miembro del Consejo de Administración Legislativa, buen amigo de esta casa. Conversamos enseguida.
Antes de iniciar la entrevista, Franco Ludeña me pregunta por qué ahora no dicen nos faltan dos, porque no se trata de ir contando cada vez que tengamos un crimen atroz en este país. Franco, no es cuestión de hacer solamente hashtags y campañas, es cuestión de exigirle al gobierno no que proteja a dos, no que proteja a tres, no que proteja a cuatro, sino que proteja a los 16 millones de ecuatorianos. Bienvenido, asambleísta Torres. Buenos días, un gusto saludarle, don Anderson. El gusto siempre es mío. Un llamado a la unidad política por parte del gobierno nacional. ¿Cómo cree que ha respondido en estos últimos días la oposición en este país? Ayer tuvimos un debate en la Asamblea bastante largo, tuve la oportunidad de pronunciar un discurso y allí señalé que aquellos que siembran terror desde el norte tienen que ver al mando político unido, con el respaldo de la Asamblea Nacional, no pueden mirar recriminaciones públicas por ahora, debido a que están de por medio dos vidas humanas y por supuesto que se recupere la seguridad o el sentimiento de seguridad para los ecuatorianos. Ya llegará el momento en que los ministros que están negociando o representando al presidente Moreno rindan cuentas en la Asamblea. Se oponía usted ayer a la comparecencia inmediata de los ministros, que era lo que pedía un grupo minúsculo de legisladores. Ayer yo voté a favor de que comparezcan, pero no inmediatamente, sino luego de vencido el plazo de 10 días. Luego de vencido el plazo, por una razón. Si este momento están ellos con la responsabilidad de solucionar el problema en la frontera norte, con estas dos vidas humanas que se encuentran en peligro, no puede la Asamblea dar ninguna señal de que está interfiriendo. Ya llegará el momento, y esto será después de los 10 días, en que comparecerán los ministros, rendirán cuentas y probablemente ese momento, inclusive les pidamos que se vayan a su casa, pero todo a su tiempo. Por ahora, que cumplan su trabajo, ojalá lo hagan bien y ojalá logren traer con vida a esos dos ciudadanos ecuatorianos ahora secuestrados y retenidos allá. Lunes 8 de la noche. El presidente de la República, en su informe semanal, le dice a la nación que da 10 días de plazo para que Guacho se entregue o lo entreguen, vivo o muerto prácticamente. Sí. 10 horas después, Guacho responde con dos nuevos secuestrados. ¿Fue prudente el mensaje del presidente? Bueno, y yo creo que hasta ahora ha habido algunas cuantas equivocaciones, pero si el presidente dio ese tiempo para que Guacho y otros se entreguen, respondan como esperamos, será porque alguna información tiene o alguna acción eficaz espera instrumentar. Por esa razón, yo estoy convencido que efectivamente en su momento el presidente tendrá que responder también a través de sus ministros sobre el éxito o no de la operación que esperamos que se realice este tiempo o pasados los 10 días. Le vamos a dar casa. Esa es la frase textual que ha usado el vocero del presidente, Juan Sebastián Roldán, secretario particular de Lenín Moreno. ¿Está en capacidad el Estado ecuatoriano de darle casa a un criminal como Guacho? Bueno, yo confío que sí puedan los miembros especialmente de las fuerzas militares y policiales garantizar la seguridad de los ecuatorianos, en capacidad de derrotar de un día a otro aquellos que generan zozobra desde el norte, no sé, pero yo al menos confío en las fortalezas que tenemos como país, porque lo otro sería gravísimo. Pensar que estamos en completa indefensión, pensar que en último término no podemos ni siquiera defendernos. En esas circunstancias resulta importante que desde todo punto de vista confiemos en lo que tenemos. Usted viene de una alianza política con un partido como el Partido Social Cristiano, caracterizado históricamente por la frase de películas, no negociamos con terroristas. ¿Cree que fue un error del gobierno entrar a una negociación por nuestros tres colegas? Bueno, habrá que ver si efectivamente esa negociación ocurrió o simplemente recibieron el pedido. Pero una negociación en los términos en los que plantearon estos grupos irregulares, violentos, lo que se quiera, no hubiera sido desde todo punto de vista eficaz para el resultado buscado. Por eso, cuando conozcamos todos los documentos desclasificados, podremos llegar a conclusiones, pero por ahora
dado que la responsabilidad está en la función ejecutiva, que el mando ejecutivo asuma la responsabilidad trascendental de llevar adelante el proceso que considere necesario. Lo que no podemos, por el momento, quienes estamos en la Asamblea, es interferir en este proceso, porque si falla, no quisiera que en la Asamblea nosotros asumamos la responsabilidad de que esto lamentablemente ha sucedido. ¿Qué responsabilidad asume la Asamblea Nacional, que pasó 15 de los 18 días del secuestro de mis colegas de vacaciones? Que una vez que retoma las funciones el Pleno de la Asamblea Nacional no es capaz de poner en la agenda una solución para el tema de seguridad, sino debates eternos como los de ayer, que terminan pateando la pelota hacia adelante. ¿Qué responsabilidad asume el Pleno de la Asamblea Nacional? Bueno, el Pleno no ha hecho lo que no debía, pero las comisiones han trabajado. En la Comisión de Soberanía Internacional han estado sesionando, inclusive en los días de receso, y ciertamente a esa comisión comparecieron los ministros, revelaron lo que podían revelar. En algún momento la sesión fue reservada, pero ha estado permanentemente una comisión monitoreando y, por supuesto, demostrándole al país y al mando político, la función ejecutiva, que la Asamblea está para acompañar en un proceso de salvar vidas, de dar seguridad a los ciudadanos. Ya llegará el momento en el Pleno de la Asamblea cuando en un debate público nacional este tema deba tratarse, pero por ahora aquellos que están desde el norte del país sembrando terror, lo que quieren es que el mando se vea fracturado, fisurado, que en el Ecuador exista tal malestar que los propios ciudadanos cuestionen lo que se está haciendo del Ejecutivo, con lo cual al final se entorpece este proceso que está llevando la función ejecutiva. Ya llegará el momento de juzgar. Si lo hicieron mal, responderán, y no está cerca, no está lejos el día en que deberán responder. Son 10 días que esperaremos. Gonzalo Gómez le pregunta precisamente, disculpe que le interrumpa, pero pregunta precisamente sobre el plazo. El presidente, cuando dio su plazo a Guacho, se lo notaba afectado, iracundo, pero intranquilo. ¿Qué pasará después de que se cumpla el plazo? Y si no se dan resultados positivos, ¿cuál es el procedimiento a seguir, asambleísta Torres? Bueno, está prevista la comparecencia de los ministros. Luego de esa comparecencia se puede abrir otras comparecencias e inclusive se podría iniciar en su momento un enjuiciamiento político por incumplimiento de funciones a cualquiera de los ministros. En tales circunstancias, el proceso de fiscalización está abierto, pero para llevárselo después de este tiempo. No podemos prematuramente tomar acciones en el legislativo si no tenemos toda la información, si esa no es nuestra responsabilidad. Pero vamos a ver, el presidente da un plazo, los plazos se dan para cumplirse. No se cumple el pedido del presidente, que Guacho caiga en 10 días. ¿Cree usted que es signo de madurez política que la Asamblea remueva a los ministros encargados del área de seguridad si no cumplen su objetivo en 10 días? Por supuesto, si no cumplen los objetivos en 10 días, si se logra comprobar que su papel antes, desde que comenzaron estos atentados en San Lorenzo, realmente no fue acorde a la Constitución y a la ley, no hay la menor duda que un proceso de fiscalización puede iniciarse y puede avanzar. Lo que pasa muchas veces es que algunos políticos, por ser importantes, se olvidan que lo trascendental es que sean útiles y aprovechan de una serie de recursos demagógicos, populistas, para mover el avispero, olvidándose que este momento no necesitamos políticos importantes, sino útiles. Y eso dije ayer en la Asamblea. Y la utilidad pasa por ser un poco prudente, modesto y sobre todo entender cuáles son las competencias de cada órgano del poder público. Es el Ejecutivo el que tiene el mando sobre las Fuerzas Armadas, sobre la policía, al que le corresponde velar por la seguridad. No puede el Legislativo asumir funciones que son del Ejecutivo, tiene que acompañar. Sería gravísimo que en este momento el Legislativo cuestione todo lo que hace el Ejecutivo y el Ejecutivo se vea completamente debilitado para impulsar el proceso. Se trata entonces de muchísima madurez. Yo sí hago un llamado para que políticos, comunicadores renuncien al protagonismo populista
y seamos útiles antes que importantes en esta difícil hora por la que está viviendo el país. Se dice mucho en los círculos de manejo militar, de manejo de la seguridad nacional, que el problema no nace en Ecuador, pero afecta al Ecuador, y que el gran problema del Ecuador es que no puede hacer frente a un problema que no está todo el tiempo en su territorio. Me explico mejor, que aunque los actos violentos se produzcan al interior de nuestras fronteras, una vez que se cometen, se cruza el río Mataje y dependemos de las Fuerzas Armadas colombianas y de la voluntad del Estado colombiano. ¿Cómo es posible que después de tanto tiempo el Estado colombiano no se haya comprometido a cumplir los acuerdos que ha puesto por escrito? Bueno, efectivamente, el Ecuador está pagando una factura de una paz muy mal negociada en Colombia. El presidente Santos negoció la paz de tal manera que tenemos a los ecuatorianos pagando esa factura. Y la paz negociada por el presidente Santos e impuesta en Colombia en contra del pronunciamiento mayoritario de los colombianos, en lugar de fortalecer la presencia militar colombiana en la zona sur de su país, prácticamente dejó abierta la posibilidad para que allí siguieran este tipo de grupos, algunos de los cuales todavía siguen levantando las banderas de las FARC. Es un proceso que lo llevaron adelante unos sectores colombianos cuestionados, que van, por cierto, a perder las elecciones y que ya perdieron las elecciones legislativas, porque estos grupos a los que le regalaron 10 puestos, 5 en la Cámara de Diputados y 5 en la Cámara de Senadores, tan solamente obtuvo el 0.8%. Y uno de esos 10 miembros que tienen ahora un puesto en el Congreso colombiano, gracias a este pacto, seguía traficando de drogas. Seguía el señor Jesús Santrich, y está inclusive a punto de lo que se conoce de ser extraditado a los Estados Unidos. Aquellos que han sido siempre serán con otro rostro, y los ecuatorianos en este punto debemos ser claros. La amenaza, por supuesto, que es mayor, porque el área de cultivos en la zona sur de Colombia prácticamente llega, de lo que ayer se informó en la Asamblea, a unas 150.000 hectáreas. En cuestión de un año, esos cultivos aumentaron en 60.000 hectáreas, porque el 2015 los cultivos no llegaban sino a 90.000 hectáreas. El proceso de paz entonces trajo como resultado el aumento de los cultivos. Eso significa más presencia de todos estos grupos, y el Ecuador se convierte en un lugar de paso. El 25% de lo que se trafica dicen que pasa por territorio ecuatoriano, pero el 60% de los cultivos de toda Colombia están en el sur de Colombia, esto es al norte del Ecuador. Particularmente en Tumaco. Tumaco, pero se extiende, ¿no? Sí. Por toda la frontera. Por toda la Cauca, sí. ¿Qué le parece que el gobierno del Ecuador haya empezado a mover la línea argumental "el enemigo es Guacho"? ¿Estamos sobrevalorando a un operador político de barro y lodo, o estamos dándole el valor que tiene como objetivo militar y político para el Ecuador este terrorista? Se lo pregunto más directamente. ¿Debemos enfocarnos en Guacho o debemos enfocarnos en los jefes de Guacho? Deberíamos enfocarnos en el motor que encendió la actuación de Guacho. En política siempre debe existir un enemigo. El famoso Carl Smith, en su libro sobre el enemigo, indica que uno tiene que construir. Y claro, en el Ecuador no ha sido necesario construir, sino identificar a alguien con rostro, con nombre y con apellido. Pero esa es la fachada. Detrás se encuentra un proceso completo que no resulta fácil identificar con nombre y apellido, pero indudablemente ya por lo menos haber identificado a este sujeto le da una dirección a la lucha que tiene que librar el Ecuador para mantener su seguridad. Pero hay un tema: no podemos nosotros deslegitimar al sistema de seguridad ecuatoriano. Las críticas que se han hecho a lo que ocurrió en los últimos 10 años son justas. En los últimos 10 años se cometieron muchísimos errores, pero probablemente no son oportunas este momento. Porque si se deslegitima el sistema de seguridad ecuatoriano, el mensaje que estamos enviando es que nos encontramos totalmente indefensos. La deslegitimación viene desde dentro, ¿ah? Ha sido el presidente de la República el primero en salir a decir que fueron permisivos y coquetearon con el narcotráfico. Y estuvo bien que lo haya hecho ese momento.
Pero hoy, dentro de estos 10 días, debemos de alguna manera olvidarnos de esa crítica y esperar que pasen los 10 días. Todo en su momento. Porque en medio de esta, no hablemos negociación, de este proceso para recuperar sanos y salvos a estos 2 ecuatorianos y para frenar a aquellos que tantas molestias, violencia y terror están generando en el país y particularmente en el norte, no cabe que se deslegitime el sistema de seguridad en el país. Yo ayer preguntaba en mi discurso en la Asamblea, ¿somos capaces de hacer frente al enemigo del norte o estamos en total indefensión con un sistema de seguridad que no sirve? Y yo creo que la primera respuesta es la que tiene que llevarnos a luchar. Mentalmente debemos saber que sí podemos no solamente resistir, sino vencer. Y por eso citaba una frase de García Moreno que en 1853, cuando el país estaba con la moral baja, dijo: cuando un pueblo despierta, cada palabra es una esperanza y cada paso una victoria. Pues animémonos, porque de lo contrario vamos bajando la guardia cuando en el Ecuador lo que se necesita es la moral alta. Preguntaban qué puede hacer la Asamblea Nacional. Ya ha adelantado que la Asamblea en 10 días, si no se cumplen los objetivos, si se vence el plazo, puede actuar como guillotina popular. Además de ser una guillotina, ¿qué puede proponer la Asamblea Nacional si, por ejemplo, asambleístas como el general René Yandún, conocedores de la materia, creen que es vital que la Asamblea procese reformas al Código de Seguridad del Estado, por citarles solamente un ejemplo? Sí, me parece que es necesario que se incorporen algunas reformas a diferentes cuerpos legales del país, sabiendo que esas leyes fueron aprobadas en la década revolucionaria, cuando efectivamente no había ese compromiso del que ahora tanto se necesita para proteger la seguridad misma del país. Pero no podemos nosotros pensar que después de la reforma de las leyes recién seremos fuertes para hacer frente a la amenaza del norte, porque eso significaría que si no hay ley, seguimos indefensos. Que sean las reformas legales que muy bien propone el general Yandún una de las tantas soluciones, pero no la única. Yo creo que independientemente de las leyes, se puede hacer lo que corresponde para mantener la seguridad en el país, y entiendo que el presidente Moreno con buena intención está tratando de hacerlo, pero tiene, por supuesto, algunos problemas de carácter, digamos, institucional, gubernamental, porque allí todavía pululan aquellos que estuvieron comprometidos con el anterior proyecto revolucionario. Hacerles cambiar de visión, de mentalidad, va a ser muy difícil, pero el presidente Moreno tiene que hacerlo, porque después de todo está en juego el destino de la seguridad del país. ¿El presidente Moreno sale debilitado o fortalecido políticamente de esta crisis? Debilitado. Sea que vuelvan con vida los 2 ecuatorianos o que ocurriera otra circunstancia, sale debilitado porque la percepción general de los ecuatorianos es la de que el problema está allí y ese problema no se resuelve. Así como el tema económico le está desgastando al presidente, ahora el tema de la frontera norte le desgastará más, con lo cual la situación del presidente se complica. Su aceptación ciudadana, su nivel de credibilidad, me parece que estamos entrando en una vorágine muy parecida de aquella que vivimos a finales de la década de los 90, con gobernantes que fácilmente comienzan a debilitarse e instituciones que comienzan a perder sus raíces en el alma ecuatoriana, y partidos y organizaciones políticas que pierden totalmente la credibilidad. Ello podría abrir las puertas para que en la próxima contienda presidencial aparezca por allí alguien con un discurso muy parecido al que utilizó el presidente Uribe en su primera campaña electoral, irrumpa y pueda abrir un espacio distinto en el país. A mí me preocupa lo que efectivamente se comienza a ver en los ecuatorianos. Después de 10 años de un gobierno fuerte y de cerca de 20 años, porque el 2021 cumpliremos prácticamente 20 años desde que se produjo el gran colapso institucional, como que un nuevo ciclo está por iniciarse en el país.
Dentro de lo que comenta de la desinstitucionalización de este país, la falta de credibilidad en las instituciones, la Asamblea lleva la batuta. Estaba revisando las cifras más generosas que hay en las encuestas con la Asamblea Nacional, que son las de la compañía Cedatos, y aún así los colocan a la cola de la credibilidad de todas las instituciones del país. Todavía no a niveles de la legislatura anterior. Otras firmas menos generosas los colocan ya por debajo de la credibilidad que tenía Jorge Glass antes de ingresar a prisión. ¿No le preocupa lo que está pasando en la Asamblea? Porque a la final, aunque hay asambleístas que destaquen, eso es un cuerpo colegiado. Sí. Mire, un síntoma de la descomposición institucional es lo que ocurre con la Asamblea Nacional. Yo tengo una larga trayectoria en la actividad pública y he podido ver cómo los antiguos congresos, las asambleas, están en un buen momento y luego comienzan a desgastarse. Por ejemplo, el año 2005-2006, tal fue el desgaste del Congreso de la época, que se abrió el espacio para que el 2007 tuviéramos a quien tuvimos, Asamblea Constituyente, y un proceso de 10 años. Pero fue con motivo de la descomposición institucional que se expresó primero en la Asamblea. Lo que estamos viendo ahora entonces no es un problema exclusivamente de la Asamblea. La Asamblea es, digamos, el faro que refleja la descomposición y luego se contagia al sistema. Yo veo preocupante. A título personal no me preocupa porque, gracias a Dios, entre aquellos que siempre me eligen en Ambato y en la provincia de Tungurahua, yo conservo mi imagen intacta, mejorada, pero sí me preocupa la situación institucional del país. Y no encuentro alguna salida a esto, porque la gente lo que quiere es que la Asamblea le resuelva sus problemas y la Asamblea lamentablemente no puede. Un cuerpo colegiado de esa naturaleza con leyes no resuelve el problema. La fiscalización que algunos aplauden para muchas personas es motivo de resentimiento, porque la fiscalización, dicen, solamente le sirve para pelear, no construyen. Por el un lado y por el otro, es muy difícil tener una asamblea con altísimos niveles de aceptación. Y cuando estos niveles fueron altos, fueron también niveles bastante artificiosos. Era en la época, recuerde usted, en que el mandatario tenía una popularidad, la asamblea no era otra cosa que un apéndice del Ejecutivo, sí. Y claro, la popularidad del presidente se trasvasaba a la asamblea. Pero claro, eso fue lo que le llevó al país a los niveles de autoritarismo a los que llegamos. Ahora que existe una asamblea más independiente, más heterogénea, más pluralista, resulta que el nivel de aceptación es menor, pero eso es lo que necesita la democracia. Una asamblea deliberante, una asamblea que pueda marcar una agenda alternativa, y ese es el gran desafío que tenemos nosotros. Hace un año Moreno recibió este país con una crisis económica. Nada más comenzado su gobierno, instauró por el ánimo de renovación democrática una crisis política. A casi un año de su primer mandato, tiene una crisis de seguridad. ¿Cuál es más prioritaria de resolver? La económica, porque la circunstancia es tal que el fisco se encuentra en serios problemas. No puede endeudarse más porque ya se ha rebasado el límite. Y si no se endeuda, no hay recursos para que pueda moverse el engranaje fiscal. Entonces, el tema económico es el tema número uno, porque el momento en que se resuelva el tema económico con un fisco más potente, habrá más recursos para atender la frontera norte. Porque en medio de esta penuria fiscal, con exigencias en la frontera norte, resulta que son muy difíciles de cumplir. Pero tal es la exigencia actual en el país que tienen que ir paralelamente las dos acciones. Si bien para mí es más importante la económica, ahora tienen que ir las dos, la económica y la de la seguridad. Y ese es un desafío mayor para un presidente en las actuales circunstancias del país. Ningún otro presidente ha tenido un desafío de esta naturaleza, porque estaba el desafío económico y nada más. A veces inventaban desafíos políticos, como estos devaneos constituyentes, estas enmiendas, que no eran desafíos naturales, sino prácticamente artificiales. Pero ahora tenemos dos desafíos naturales del ámbito político, el económico y el de la seguridad ecuatoriana, especialmente por la amenaza en la frontera norte. ¿Ve usted un mejor Ecuador para el próximo año o uno peor? Bueno, a mí lo que me da muchísimo ánimo es el hecho de que la inversión privada ha aumentado considerablemente.
en cerca de 1.400 millones de dólares de un año a otro. Y esa inversión privada importante genera plazas de empleo y de trabajo. Si se logra conseguir inversión privada, que ésta aumente al mismo ritmo, la situación de la economía real va a mejorar. El problema es del fisco. La banca ecuatoriana está en condiciones inmejorables. Con dinero puede dar crédito, pero tenemos una carga pesada en el fisco. Ese es nuestro problema. Y si no se logra solventar el problema del fisco, vendrán más impuestos, porque el fisco deberá financiarse de alguna manera. Si no se modifica este techo de la deuda, se encarece lo que pueda conseguir el gobierno ecuatoriano. De allí entonces que el problema a resolver es el del fisco ecuatoriano para que deje de ser una carga pesada sobre los hombros de los ciudadanos. Última pregunta, asambleísta Torres, viene por parte de la audiencia porque es un comentario que escucho habitualmente en los últimos días. Leonidas Peña Herrera, asambleísta, con Rafael Correa, en 10 años siempre tuvimos las fronteras ecuatorianas protegidas para todos los ecuatorianos. ¿Por qué ahora pasa esto? Bueno, porque se puede tener tranquila la frontera si existe un acuerdo, alguna negociación, como la de que puedan circular en paz, como decía el presidente Moreno, aquellos que se dedican a la comercialización de la droga, o porque uno tiene muy buena relación también con aquellas fuerzas generadoras de violencia, porque si no se llega a esos acuerdos, a esa tolerancia, pasa lo que pasa. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento en el país. Pero sobre todo porque las secuelas del proceso de paz colombiano recién comenzamos a verlas el año pasado, cuando terminaba el expresidente Correa y asumía el presidente Moreno. Porque hasta ese entonces los interlocutores en la frontera estaban claramente identificados, el ELN, las FARC. Pero ahora no hay dos ni un interlocutor, sino 14, 16. Y con intereses cada uno contrapuestos en el manejo ya no ideológico sino económico de todo lo que puede generar la frontera norte. Gracias por su participación, doctor Torres. Gracias a ustedes por sus preguntas, sus comentarios. En segundos con la conclusión final, esto es el punto final. El presidente Lenín Moreno está en el noveno día de los 10, en el primer día de los 10 que ha dado de plazo para que caiga, se entregue o se rinda ante la fuerza del Estado de Derecho un narcoterrorista como alias Guacho. El plazo corre y le juega en contra no solamente a Guacho, sino sobre todo a la credibilidad del gobierno nacional. No desconfiamos de la capacidad de las fuerzas de seguridad del Estado para llevar adelante la tarea de hacer que un criminal responda ante la justicia. Desconfiamos de la capacidad que tenga el presidente para mantenerse firme en las promesas que le ha hecho a este país. Cuando uno emite un plazo y este se vence sin haber logrado los objetivos, lo mínimo que el país espera es que usted tome las decisiones pertinentes. Durante 10 días ha extendido usted la unidad y la unidad no ahoga la crítica, la patea hacia adelante. Después de 10 días esperamos que con la misma firmeza que decretó los plazos, decrete entonces las enmiendas y soluciones. No hay experto en seguridad en este país que crea que en 10 días se pueda arreglar el problema. No hay experto en seguridad en este país que crea que solo el Ecuador pueda arreglar este problema. No hay experto de seguridad en este país que crea que sin Colombia se puede arreglar este problema. De los 3 diagnósticos, usted ya ha atacado uno: la cooperación internacional con nuestros países amigos. Le quedan 2 pendientes, presidente. Tiene 10 días, no pierda tiempo. Nos vemos aquí mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Soy Anderson Boscandes, el Sweden Coffee de la Plaza Foch. Gracias por ver y compartir.